Padre nuestro, soberano del universo, nos inclinamos delante de ti, amado Creador, para bendecirte, para alabarte, para exaltarte, para expresarte, Padre, nuestro amor y nuestra gratitud, por tu amor tan especial que tienes para con cada uno de tus hijos, para con el pueblo de Israel. Alabado seas, Padre eterno, bendito seas, gracias. Gracias por tu amor tan grande, tu amor incondicional, por tu amor insondable. Gracias, Abacadosh, por recibir nuestra plegaria, nuestra oración, nuestra tefilá. Padre, nos has regalado un Shabbat más. Bendito seas. Gracias, Abacadosh, porque en Shabbat, Padre, tú nos elevas espiritualmente y tú nos das a comer la heredad de Jacob, la vino, que es tu sagrada Torah, es alimento espiritual para nuestras vidas. Gracias, bendito Creador. También, Padre, te damos gracias porque has traído a mi madre para esta ciudad, para Cali, para ser tratada por unos médicos especialistas, Padre. Gracias porque ya empezó su tratamiento, bendito Creador, y ella siente mucha mejoría. Gracias, Padre, porque le estás devolviendo, le estás dando salud, bienestar, refugio, mamá. Bendito Creador, bendice, Padre, bendice las manos de este quiropráctico. Gracias, Padre, por su vida, por este varón que está haciendo ese tratamiento, que está ajustando esa columna vertebral para que esos dolores tan intensos que sentía mi madre estén menguando y llegue el día, Padre, en que tú ordenes que desaparezcan totalmente. Alabado sea, Padre. Gracias, Abacadosh, también porque un varón de nuestro grupo ha entrado en tu parte de unidad. Gracias, Padre, porque en el Yom Revií, Padre, tú lo recibiste en tu parte de unidad. Gracias, Abacadosh, porque tú guiaste las manos del Noé, porque este varón ha entrado en tu pacto de sangre que tú estableciste con nuestro Padre Abraham. Y ahora es su segundo día, Padre, de estar en quietud y estar en tu presencia. Bendice la vida de David, que fue su nombre espiritual, y la de su esposa Abigail, Padre. Bendice la vida de este varón, sigue tratando con él, sigue dando la revelación de tu palabra y permite, Padre, que él siga estando en esa intimidad y en esa comunión contigo. También, Abacadosh, ponemos en tus manos y oramos, Padre, para que el sobrino de Bajot Ángel, el médico, Padre, sea admitido en esos exámenes que debe presentar a Abacadosh. Lo ponemos en tus manos, Padre, y te rogamos que este varón haya gracia ante los ojos de todas aquellas personas que deben hacerle los exámenes, y ante todo te rogamos, Padre, que este varón sea admitido para tu favor, para que tú recibas la honra, la majestad y el tiferet, el esplendor, bendito Padre. Ponemos en tus manos también, Padre, este pleito de estos terrenos en Jamundí, que tiene tu hija también, Padre, que tú le ayudes, Padre, porque tú eres nuestro ayudador, porque tú eres nuestro juez justo, y te rogamos, Padre, que tú obres a favor de ella y que ninguna persona quiera levantarse para quitarle lo que a ella le pertenece y lo que tú le has dado a ella, bendito Creador. Defiéndela, Padre, en esta causa, porque tú eres nuestro juez supremo, tú eres un juez justo y bueno, bondadoso y caritativo, Padre, y tú tienes un amor muy grande y un cariño muy especial para con las viudas de tu pueblo Israel, Abacadosh. Así, Padre, que escucha el clamor de esta viuda, de esta mujer, de esta tu hija del pueblo de Israel, Padre, que sus deseos y todos sus propósitos se hagan realidad, bendito Creador. Gracias, Abacadosh, también por cada uno de tus hijos que tú has traído en este Shabbat, Padre. Tú sabes las necesidades de cada uno, los propósitos y las intenciones de cada uno, Padre. Rogamos, Abacadosh, para que nuestro Ahim reciba prontamente su pensión, Padre. Te rogamos, Abacadosh, que él reciba prontamente sin ninguna dificultad empezar a disfrutar de esas mesadas, Padre, esa pensión que él merece recibir y que la está solicitando, Padre, que tú hagas todo lo posible, Padre, a aligeres todas las
todo lo que hay que hacer para que tu hijo empiece a recibir esos dineros que necesita para su vida y la vida de sus hijas y de toda su familia. También oramos por Benjamín, Abacadosh, para que tú, Padre, bendiga su vida, la de su esposa, la de sus hijos, y la de toda su familia, bendice a tu hijo Benjamín y guíalo, Padre, con tu Abacadosh, bendice su hogar, y Padre, que en ese hogar toda tu familia, toda la familia de tu hijo, que es tu familia, Padre, conozca la verdad de tu Torah y empiezan a caminar por estas sendas antiguas de regreso a tu hogar, a tu casa. Padre, también rogamos una bendición muy especial para Ismael. Gracias, Abacadosh, por ese corazón generoso de este varón, de este joven, Padre, que ha dispuesto su hogar, ha dispuesto su casa, Padre, para tener aquí las reuniones, bendito Padre. Gracias por él, por su esposa, por su bebé, guíalos, Padre. Concede, Abacadosh, los deseos del corazón de tu hijo. Y también, Padre, que si es tu voluntad le proveas un trabajo, un empleo, prontamente, Abacadosh, donde él pueda realizar su trabajo de una manera llena de shalom, llena de paz, de bendición, donde él pueda también, Padre, disponer de tiempo para tus cosas, bendito Creador, para los negocios de tu Padre y nuestro Padre. Bendice a su esposita, a su bebé, Abacadosh, con bendición, con prosperidad, con salud, y también, Padre, los proyectos de tu hija Ruth en cuanto a sus negocios, sus accesorios, Padre, que también, Padre, tú seas abriendo puertas, seas, Padre, permitiendo que su empresa salga adelante y siga, Padre, expandiéndose a la calle. Le damos en tus manos, Padre, rogando tu bendición para todo tu pueblo de Israel, que está esparcido, Padre, sobre la ancha faz de la Eretz, en la diáspora, en el Galut, y los que habitan, Padre, en tu Eretz, allá en Medinar Israel. Bendice a tu pueblo y bendice, Padre, todos los lugares, las casas, las sinagogas, las tefilot, donde se congrega tu pueblo en este día de Shabbat, y bendice a tus hijos que has levantado para dar alimento con tu bendita palabra. Le damos en tus manos, Abacadosh, rogándote que seas tú, Padre, que nos instruyas, que seas tú, Padre, que nos edifiques, que nos enseñes en tu palabra y a través de tu Ruach HaKodesh. Y que yo solamente sea un instrumento en tus manos. Abacadosh. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y con la unción de tu Ruach HaKodesh te lo pedimos, amado Creador, con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a decir entonces nuestra Torah. Los obligó y mandó esto. Misión por la Torah. Baruch el Yahweh HaMevorach. Baruch Yahweh HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Atah Yahweh Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato. Baruch Atah Yahweh Noten HaTorah. Y todos decimos amén. Amén. Bienvenidos todos. Bienvenidos. El bendito reino está derramando bendiciones de lo alto en esta lluvia que nos envía y de los Shammai. Bendito sea Él, porque la lluvia también es una figura de su bendita Torah. Alabado sea, glorificado sea su nombre, por siempre y para siempre.
Estamos próximos a comenzar un nuevo ciclo trianual de nuestra Torah. Y Dios lo permite, próximo Shabbat estaremos en primer Yom del primer Jodesh escritural, que es Aviv. Dios lo permite, próximo Shabbat, entonces empezaremos el nuevo ciclo de la Torah y empezaremos con la Parashat Bereshit. ¿Qué día estamos? 27, 26, 27. Hoy estamos a 23 de agosto. Puede caer el próximo Shabbat. El próximo fin de semana. Si Dios lo permite, estamos comenzando un nuevo mes. Estaremos celebrando el Rosh Chodesh y estaremos iniciando un nuevo año escritural con el mes de Aviv, el mes de la primavera, el mes de Aviv. Como hace 8 días terminamos el tercer Shabbat de la Parashá Esot Abrahá, la última Parashá del Sefer de Barim, del libro de Deuteronomio. El Creador nos ha concedido este Shabbat para que tengamos un estudio del Brit Hadacha, y el próximo Shabbat entonces ya comenzaremos nuevamente con el libro de Bereshit, el estudio de la Parashá Bereshit. En este Shabbat entonces quiero que estudiemos los primeros 10 capítulos del libro de Maasim HaShelichim, que se llama en las Biblias Hechos de los Emisarios. Hechos de los Emisarios. Vamos a dedicar entonces este Shabbat a estudiar el Brit Hadacha al libro llamado Hechos de los Emisarios. Hechos de los Apóstoles, como aparecen en la mayoría de las Biblias. Entonces aquí quiero darles una copia del estudio para que vayamos siguiendo las enseñanzas de los Pesukim. Gracias, Ismael. Los Pesukim que vamos a estudiar, no vamos a irnos verso por verso, porque realmente no avanzaríamos mucho hoy, pero la idea es que miremos algunos Pesukim, algunos versos que son bien importantes para claridad de la Torah, para claridad de las escrituras, porque muchas personas piensan y también enseñan que en el libro de los Hechos está el origen de la iglesia, cuando esto no es exactamente lo que dice la escritura. Entonces, por esta razón vamos a estudiar el libro de Maasim HaShelichim. Vamos entonces a estudiar este libro del Brit Hadacha. Maasim HaShelichim es el nombre hebreo del quinto libro del Brit Hadacha, o pacto renovado, y significa actos de los enviados o emisarios, aunque en todas las versiones de la Biblia en castellano se ha llamado equivocadamente Hechos de los Apóstoles. La palabra apóstol deriva de la palabra apostatar. Por eso en hebreo su nombre es Maasim HaShelichim, hechos, obras de los emisarios, de los enviados. Y vamos a empezar la lectura en el Perek Aleph, en el capítulo 1, capítulo primero, y vamos a los Pesukim 4 y 5, versos 4 y 5, y nos dice, el Brit Hadacha nos dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen
la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Johanán, conocido como Juan, porque Johanán ciertamente, dice acá, bautizó con agua, dice la versión Reina Valera, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu de Santidad dentro de no muchos días. Aclaremos el concepto de tevilá. La palabra bautizar es de origen griego. Es de origen griego. El vocablo hebreo es tevilá. El vocablo hebreo es tevilá, que significa sumergir en agua. Sumergir en agua, como acto de purificación, como acto de limpieza, para sanidad y también para un acto, una inmersión en agua, para regresar en arrepentimiento, y también es una demostración de conversión. Es una demostración de conversión. La práctica de la tevilá es muy común entre los judíos en los tiempos antiguos, los tiempos pasados, y también en los tiempos presentes. Nuestro Mashiach, Yeshua, es judío y hablaba en hebreo, y sus talmidim o discípulos, quienes también eran judíos, por lo tanto, la expresión apropiada es la siguiente. Este texto debe leerse de la siguiente manera: porque Johanán ciertamente sumergió en agua. Ciertamente sumergió en agua, no bautizó en agua. El hebreo nos dice que ciertamente sumergió en agua. Mas vosotros seréis sumergidos en el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, dentro de no muchos días. Yeshua Mashiach le está diciendo a sus talmidim que ellos serían sumergidos, inmersos en el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Le está anunciando la fiesta de Shavuot que se aproximaba. La fiesta de Shavuot que se aproximaba. Faltaban apenas, creo, supongo, unos 7 días, una semana para celebrarse la fiesta de Shavuot, porque Yeshua HaMashiach, nuestro Cordero Pascual, murió en la fiesta de Pesach, y la fiesta de Shavuot se celebra 50 días después. Nuestro Mashiach resucitó al tercer día, anduvo, se apareció a los talmidim, y dice la Escritura que más de 500 fueron testigos de su resurrección. Y ahora entonces los despide a ellos. Nuestro Mashiach ha llevado en las nubes a los Shamayim, y les promete que dentro de pocos días ellos serían sumergidos en el Ruach HaKodesh, tendrían una tevilá del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y esto evidentemente sucedió en la fiesta de Shavuot. Evidentemente sucedió en la fiesta de Shavuot, cuando el Ruach HaKodesh descendió en forma de llamas de fuego. Vamos al Perek Beit, capítulo 2 de Hechos de los Emisarios. Hechos 2.1, Maasim HaShulechim 2.1. Cuando llegó el día, estoy leyendo la versión Reina Valera, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice capítulo 2, verso 1. Pentecostés es una palabra de origen
griega. Otra vez, ¿no? Tenemos otra palabra de origen griego, Pentecostés. Y esta palabra hace referencia a la fiesta del Eterno, hace referencia a la fiesta del Eterno llamada en hebreo como Shavuot, llamada Shavuot. Esta palabra significa semanas, es un plural, la palabra singular es Shavua, semana. Y por eso al finalizar Shabbat nosotros decimos Shavuot, que significa una buena semana, una feliz semana. Su plural de Shavua es Shavuot, que significa semanas, la fiesta de las semanas. Y es la fiesta anual que se celebra 7 semanas después de la fiesta del Eterno, de la fiesta del Yahweh, llamada Pesach, conocida como Pascua, en el día 50. ¿Qué significa? Estaban todos unánimes juntos. ¿Sí? Todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Eran todos quienes estaban en esa ejad. Vamos a ver quiénes eran. El hecho que los talmidim de Yeshua, HaMashiach, estuviesen juntos, unánimes en el templo, en el Beit HaMikdash, en Jerusalén, era para celebrar la fiesta anual de Shavuot, para celebrar la fiesta anual de Shavuot, que conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Este hecho de estar unánimes juntos demuestra 3 cosas. Primero, que ellos siguieron siendo de Urim. Los talmidim de Yeshua HaMashiach, después de su muerte, resurrección y ascenso por los Shamayim, ellos habían creído en Yeshua HaMashiach como el Salvador del pueblo de Israel, como el Mesías prometido. Habían creído en él, ¿sí? Pero ellos siguieron siendo Yehudim. Y siguieron asistiendo continuamente, regularmente al Beit HaMikdash, al templo en Jerusalén. Ellos siguieron atendiendo al templo como Yehudim, ¿sí? Y ellos siguieron celebrando las fiestas del Eterno. El hecho de creer en Yeshua HaMashiach no hizo que ellos cambiaran su identidad judía, no los apartó de la obediencia a los mandatos, a los preceptos de la celebración de las festividades del Eterno, como está ordenado en Vayikra, en Levítico 23. Como su rabí lo hizo. ¿Sí? Siguieron el ejemplo de nuestro rabí Yeshua, él celebraba la fiesta del Eterno. Por lo tanto, esos creyentes en el Mashiach, en el Mesías de Israel, siendo judíos, siguieron celebrando las fiestas del Eterno. Estaban unánimes juntos en el Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén, allí, porque estaban congregados en obediencia a ese precepto establecido en Levítico 23, y ellos por lo tanto estaban allí para celebrar la fiesta de Shavuot, que es la segunda de las 3 fiestas de peregrinación. La primera fiesta en la cual el Creador ordena que su pueblo, sus hijos suban a Jerusalén, es la fiesta de Pesach, la cual debemos celebrar el día 14, el Yom 14 del primer mes escritural, que es abril. ¿Y qué día exacto en el calendario cae? 23, 24. Más o menos cae este 23 de abril. Entre 23 y 24 de abril cae ¿Pascua? Pesach. Pues, ¿Sí? ¿Y Pascua? Pascua es la fiesta, es la misma fiesta, pero con el nombre pagano. O sea, que es Pesach, que es la Pascua. Pesach significa pasar por alto, saltar. ¿Sí? Saltar, brincar, pasar por alto. Pesach.
La segunda es Shavuot, que se celebra 50 días después. Y la tercera es la fiesta de Sukkot, o fiesta de las enramadas, que se celebra en el mes de Tishri, en el séptimo mes. Entonces ellos siguieron siendo judíos. Segundo, este hecho que estar allí unánimes juntos demuestra que como judíos piadosos continuaron celebrando las fiestas del Eterno, ordenadas en su sagrada Torah, como está escrito en el Sefer, en el rollo de Vayikra, Levítico, capítulo 23. Benjamín. Una pregunta. Es que hay diferencia en la Pascua y la diferencia del Pesaj. Porque cuando se habla de la Pascua, ¿qué es lo que el mundo celebra? Lo que celebra es lo que pasa cada año nuestro, ¿cierto? El sacrificio, la muerte, y todo eso. ¿Cierto? Pero lo que celebra el pueblo de lo que celebramos nosotros, Pesaj, es algo, hay diferencia. Muy diferente, correcto. Pascua es la fiesta que celebra el mundo católico. Pascua, en la Semana Santa. Y ellos celebran, conmemoran es la muerte y resurrección del Mashiach, el Mesías de Israel, pero nada más, ¿sí? Nada más. Y tienen pues unas costumbres allí de no comer carne en esos días, y de asistir a sus ritos, sus procesiones y sus demás actos tradicionales. Pero Pesaj tiene otra connotación. El Creador nos dice que debemos celebrar la fiesta del Pesaj, que celebra la liberación, la salvación del pueblo de Israel, del Misraim, de Egipto. Y Él nos ha ordenado celebrarla con una cena especial, ¿sí? Allí en ese seder, antiguamente, se colocaba una porción de cordero asado, y hierbas amargas, y matzá, panes ácidos, panes sin levadura. Pero también entonces allí tenemos la figura, la muerte profética anunciada del cordero, ¿sí? Y por eso dice la halajá, una ley de la fiesta de Pesaj, que no se debe quebrar huesos del cordero de Pesaj. Y eso es un anuncio profético en cuanto a que nuestro Mashiach, cuando estaba colgado en ese árbol, en ese madero, dice la escritura que un soldado romano le quebró las piernas a uno que fue ejecutado al lado de nuestro Mashiach, y después le quebró las piernas al otro, pero que cuando vino donde nuestro Mashiach, como ya lo encontró muerto, no le quebró las piernas, no se las quebró, no se las partió como hizo con los otros dos, sino que le traspasó con una lanza. Y allí ese hecho de este centurión estaba cumpliendo lo anunciado proféticamente. Uno, no será quebrado hueso suyo, pues a Mashiach no le quebraron sus piernas. Y dos, verán al que traspasaron, dice el Naví Zecarías, verán al que traspasaron. Evidentemente este soldado traspasó el costado de nuestro Rabí, nuestro Mashiach Yeshua, con su lanza, y eso es para que se cumpliera esa escritura. Y volviendo acá a estas tres hechos que demuestran por qué estaban unánimes juntos, dice: no abandonaron la asistencia al Bet Hamikdash, templo de Jerusalén, y se congregaban con todos los demás judíos. Creer en Yeshua HaMashiach, creer en el Mesías judío, hace que nosotros sigamos su ejemplo, nos obliga a seguir su ejemplo, ¿sí? Nuestro Mashiach asistía al Bet Hamikdash, acudía al templo, enseñaba en el templo, ¿sí? Subía al templo de Jerusalén. Estos talmidim de Yeshua, sus discípulos, sus seguidores, hacían lo mismo. Nuestro Mashiach celebró la fiesta del Eterno ordenadas en la Torah, y nosotros como sus talmidim también seguimos su ejemplo, también celebramos sus fiestas y seguimos obedeciendo la Torah tal cual
nuestro Mashiach la obedecía, al cual él la obedecía, y por eso nosotros también estamos llamados a obedecerla, toda vez que nuestro Mashiach nos dijo: ejemplo os he dado, ejemplo os he dado. Bien, entonces cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, los talmidín de Yeshua con el resto del pueblo judío que había subido en peregrinación a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot. Todos juntos, allí en el Bet Hamikdash estaban los que habían creído en Yeshua y el resto del pueblo que estaba allí en obediencia celebrando esta festividad. Hacemos al Pasuk 5, capítulo 2, verso 5. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el Shamaim, bajo el cielo. ¿Por qué el Brit Hadasha? ¿Por qué el libro de los emisarios, de los hechos de los emisarios, nos dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, asíricos, de todas las naciones bajo el Shamaim? ¿Por qué en aquellos días moraban judíos piadosos en Jerusalén? La respuesta es porque la fiesta anual de Shavuot es una de las 3 fiestas de peregrinación. Es una de las 3 fiestas de peregrinación, junto con Pesach y Sukkot. Por esta razón, que era una fiesta de peregrinación, en obediencia a este precepto, es que moraban judíos, observantes de la Torá de Yahweh en Jerusalén, para celebrar la festividad de Shavuot. Vamos a leer este precepto en el Sefer de Barim. Vamos al libro de Deuteronomio. Vamos al Pasuk Tet Hay 16. Perek Tet Hay de Devarim, Deuteronomio capítulo 16, Pasuk 16, verso 16, Devarim 16, 16. Dice la Torá del Eterno, 3 veces, dice el Eterno, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él escogiera, en la fiesta solemne de Matzot, panes sin levadura, en la fiesta solemne de Shavuot, fiesta solemne de Shavuot, es decir, de las semanas, y en la fiesta solemne de Sukkot, fiesta de las tiendas o enramadas. Dice la Torá en la fiesta de, ¿acaso dice la Torá en la fiesta de Pentecostés? La Torá no dice en la fiesta de Pentecostés, la Torá dice en la fiesta solemne de Matzot, en la fiesta solemne de Shavuot, de las semanas, que no dice Pentecostés, dice de las semanas. Esto en hebreo es Shavuot, y en la fiesta solemne de Sukkot. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición, a la verajá de Yahweh Elohim que hubiere dado. Entonces aquí este pasuk resume cuáles son las 3 fiestas de peregrinación en las cuales los que habitaban en Jerusalén y en la Eretz Israel debían subir allí para celebrar la fiesta. Por esta razón,
moraban entonces judíos, ¿dónde? En Jerusalén. Moraban en Jerusalén. Nuestro gran rabí, Yeshua HaMashiach, como todo judío piadoso y obediente a la Torah, también subía a Jerusalén para celebrar estas fiestas. Vamos a mirar aquí en el Brit Hadasha, en el libro de Yohanan, en el libro de Juan, en el capítulo 2, Perek Bet, capítulo 2, en el Pasuk 13, Yud Gimel. Juan 2, capítulo 2, verso 13. Yohanan Bet, Perek Bet, Pasuk Yud Gimel. Dice, estaba cerca Pesach de los Yehudim, y subió Yeshua, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué subió Yeshua a Jerusalén? Porque estaba obedeciendo el precepto de subir para celebrar la fiesta de Pesach, también llamada Matzot, panes sin levadura, Matzot. Bien, ahora pasemos al verso 23 del mismo capítulo 2. Verso 23 del capítulo 2 de Juan, Yohanan. Estando en Jerusalén, en la fiesta de Pesach, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Yeshua estaba en ¿dónde? En Jerusalén, celebrando ¿qué cosa? La fiesta escritural de Pesach, y dice la escritura que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Amén. Ahora pasemos al capítulo 5 de este mismo libro de Juan, capítulo 5, Perek Hei, Pasuk Aleph, verso 1. Dice este libro: después de estas cosas había una fiesta. Después de estas cosas había una fiesta de los Yehudim, y subió Yeshua, ¿a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. Entonces aquí nuestro Creador sube también a celebrar esta fiesta, la fiesta del Creador establecido en su Torah. Establecida en su Torah. Bien, y luego pasemos ahora al Perek Zain, capítulo 7, el libro de Juan, capítulo 7. Vamos a leer verso 2. Verso 2. Estaba cerca la fiesta de los Yehudim, la de Sukkot, la fiesta de las tiendas enclamadas. Ahora pasemos al Pasuk 8, el verso 8. Yeshua les dice: subid vosotros a la fiesta, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ahora pasemos al capítulo 12 del libro de Juan, capítulo 12, Pasuk 12, verso 12. Juan 12, capítulo 12, verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta
al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hoshiana, Baruch haba, Beshem Yahweh, Melech Israel. Hoshiana, Baruch haba, bendito el que viene, Beshem Yahweh, en el nombre de Yahweh, Melech Israel, Rey de Israel. Y halló Yeshua un asno, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Esta profecía se cumplió, estaba anunciado por el profeta Zacarías en el capítulo 9. Y esta profecía nuestro Mashiach la cumplió, entrando en Jerusalén montado sobre un pollino de asno. Muy bien, entonces ahí tenemos algunas escrituras que demuestran cómo nuestro Mashiach, Yeshua, obedientemente a la Torah, subía a Jerusalén cada año 3 veces para celebrar las fiestas de peregrinación: Pesach, Shavuot y Sukkot. Mientras hubo templo, todas las profecías de Yeshua, de los profetas, se cumplieron en Yeshua. Sí, correcto, sí, señor. Marcarlo. Había unas profecías que tenían que cumplirse mientras el templo estuviese en pie, y esta es una de ellas. Otras profecías tienen que cumplirse cuando el templo no estuviera en pie, es decir, cuando el templo se ha destruido, y es su venida para reconstruir. O sea que los judíos no pueden reconstruir en este momento el templo como ellos planean. Tiene que hacerlo el Mashiach. La verdad es que ellos ya tienen todo listo. Prácticamente no es sino que el Mashiach venga y... Cuando él se presente ellos hacen el templo. Sí, señor. Pensé que era que se iban a ir. No. Bien, pasemos al capítulo 2, verso 6 al 10 del libro de Actos de los Enviados o Emisarios, llamado Hechos de los Apóstoles, en las Biblias. Capítulo 2, verso 6 al 10. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son Galilim, no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Yehudá, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Mizraim, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto Yehudim como prosélitos. En este caso, las lenguas que hablaban los talmidim eran idiomas propios de los diferentes pueblos de donde procedían los Yehudim, que habían peregrinado para celebrar la fiesta escritural de Shavuot. No eran palabras confusas y sin ningún sentido, como muchos hablan, dizque porque tienen don de lenguas. Bueno, hay que hacer una claridad aquí, ¿cierto? Como era una fiesta de peregrinación, muchos Yehudim, como hoy día, se encontraban en la diáspora, ¿sí? Se encontraban en el norte de África, había comunidades judías en el norte de África, había comunidades judías en Roma, en Capadocia, en el Ponto, en Antioquía, ¿sí? En las regiones del Mediterráneo, las regiones que se menciona aquí, en Israel, en Egipto, en Panfilia. Voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Digamos que
Cali es Jerusalén. Entonces viajaron Yahudim de habla inglesa, viajaron Yehudim de habla mandarín, lengua mandarín, vinieron Yehudim que hablan japonés, vinieron Yehudim que hablan italiano, vinieron Yehudim que hablan francés, y todos llegaron a Jerusalén. ¿Sí? ¿Pero eran qué? Judíos. Eran judíos, ¿sí? Pero que hablaban el idioma natal donde habían nacido, por el país o la región donde habían nacido. Y cuando escucharon a los talmidim de Yeshua HaMashiach hablar en lenguas, lo que pasaba es que aquel judío, digámoslo así, por ejemplo, de habla inglesa, escuchaba en inglés el mensaje que estaba dando Kefa. Al lado de él había un judío que había viajado de la China, por dar un ejemplo, y él escuchaba en mandarín lo que Kefa, el emisario, estaba hablando, y detrás de ellos había uno que había viajado del Japón, un judío del Japón, y él escuchaba en japonés lo que Kefa estaba hablando, el emisario, el apóstol Kefa, Pedro, estaba diciendo. Y por eso dice la escritura: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces el milagro que pasó allí fue que evidentemente esos judíos de diferentes regiones y lugares del planeta que acudieron a Jerusalén para celebrar la segunda fiesta de peregrinación, para celebrar Shavuot, escuchaban ese mensaje poderoso del emisario Kefa, hablándoles de que Yeshua es el Mashiach, y citando los Teilim, los Salmos, y citando también otras escrituras. Ese fue el milagro de Shavuot, ¿sí? El Ruach HaKodesh descendió y permitió que los también hablaran en lenguas, y que cada uno de esos judíos que habían subido para celebrar la fiesta de Shavuot y que hablaban un idioma diferente al hebreo, escucharan en su propio idioma el mensaje de que Yeshua es el Mashiach de Israel, anunciado por los profetas. Entonces uno se oye la voz del Eterno en el idioma de uno. Claro que sí. Porque dicen que no, es que sí, pueden oírlo en hebreo. El idioma de Porque todos hablaban hebreo, pero el milagro es que todos los que el Señor es la interpretación los del que habitaban en Jerusalén hablaban hebreo, pero los que venían de otros lugares a la fiesta no hablaban hebreo. Entonces ellos escucharon en hebreo el mensaje de Dios. ¿Sí? El mensaje. Bien. O sea, que estaban hablando en hebreo, pero otros estaban escuchando en su propio idioma. Sí, señor. O sea, Ellos hablaban hebreo. el Señor le dio fue interpretación de lenguas al público. La que escucharon en su propio idioma el A mensaje. mí me pasó una vez así, a mí me habló un profeta en otro idioma, yo entendí, todavía no sé cómo, pero entendí todo lo que Es me una dijo. obra del Creador. Una obra que Es hace. decir, creo que eso es posible. Sí, señor. Y todo aquel, pasemos al verso 21. Capítulo 2, ahora pasemos al verso 21. Tu mamá entendía otros idiomas cuando venían los pastores y hablaban. Yo la vi. Entendía todos los idiomas. Y todo aquel que invocare el nombre del Adón, aquí dice del Señor, dice la Reina Valera, será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la Reina Valera. Aquí encontramos que en las versiones del mal llamado Nuevo Testamento, de su nombre correcto es Brit Hadasha, pacto renovado, el nombre de nuestro Padre, Creador del Universo y Elohim de Israel, Yahweh, es cambiado por la palabra Señor. ¿Sí? Hay algo bien curioso, ¿no? En las Biblias,
las versiones populares, el nombre del Creador bien escrito, como es, o el otro nombre que le pusieron, aparece en el libro de los primeros libros, ¿sí? Todo lo que ellos llaman Antiguo Testamento, aparece el nombre del Creador. Pero curiosamente, en el Nuevo Testamento no aparece el nombre del Creador por ningún lado, ¿sí? Las Biblias católicas está escrito Yahvé. Todo lo largo y ancho del Antiguo Testamento está escrito Yahvé. Pero cuando vamos a lo que ellos llaman Nuevo Testamento, Yahvé es reemplazado por una palabra que es Señor. En las Biblias cristianas, en todo lo largo y ancho del Nuevo Testamento aparece la palabra Jehová como nombre del Creador, y en el Nuevo Testamento ese nombre tampoco aparece por ningún lado, fue reemplazado por la palabra Señor, ¿sí? Pero vayamos, utilizando las mismas Biblias de ellos, vayamos a el libro del profeta Oseas. Estas Biblias, en el capítulo 2 del profeta Oseas, tiene unas noticas a pie de página, las Biblias cristianas. En el capítulo 2 tiene unas noticas y unos numeritos, unas aclaraciones a pie de página. ¿Qué verso? En el verso que dice lo siguiente, verso 16. Libro del profeta Oseas, del Naví Osea, capítulo 2, verso 16. En aquel tiempo, dice Yahweh, dice el Eterno, aquí esta versión dice otro nombre, me llamarás Ishi. En aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás Ishi. Y aquí hay una notica, numerito, número 5, esta versión. Y ahí abajito a pie de página hay una aclaración. Esto es mi marido. La Reina Valera aclara. Esto es mi marido. La palabra Ishi significa esto es mi marido o mi esposo. Y continúa el verso diciendo, y nunca más me llamarás Baalí. Y hay un numerito, en esta versión es el número 6. Y a pie de página, ese número 6 dice, esto es mi Señor. Baalí, de la palabra Baal. La palabra Baal. La palabra Baal tiene dos connotaciones. Una, cuando se refiere a los dioses paganos cananeos, Baal, pero también tiene otra connotación dentro de la cultura hebrea y significa propietario. Baal significa propietario en la cultura hebrea, amo, dueño, ¿sí? Esposo también, ¿sí? Pero el Creador no quiere que le llamen más Baalí, porque esa palabra Baalí está asociada a los nombres paganos cananeos. Él no quiere que le llamen más Baalí, no quiere que le llamen más mi Señor. Eso es lo que traduce Baalí, mi Señor. Eso es lo que hacen los cristianos. ¿Sí? Mi Señor, no quiere que le llames más mi Señor, que le llames más Baalí. Él quiere que lo llamemos Ishi, mi esposo. Ishi, de la palabra Ish, varón, hombre, esposo. Pero los escritores del Nuevo Testamento se les olvidó esta observación, este mandato del Creador, y cada vez que se referían al bendito, les colocaron Señor, 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 Señor por todos lados. Y eso es lo que encontramos aquí en el
Brit Hadash en el Nuevo Testamento, en la versión en castellano, en estas Biblias cristianas, donde dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una mala traducción. ¿Sí? Lo que realmente debería decir es: y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Yahweh, Yud Hei Vav Hei, será salvo. ¿Sí? No el que invocare el nombre de Baal. No se salva aquel que invoca el nombre de Baal, que es lo que significa Señor. ¿Qué es lo que significa Señor? Baal. Entonces, la manera correcta de leer este pasuk 21 del capítulo 2 del libro de los Actos de los Emisarios es: y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. El nombre de Yahweh será salvo. Porque esta es una cita del profeta Joel. Una cita del profeta Joel. Vamos a leerlo directamente en el Tanakh. Una pregunta para el pueblo: Hashem, por ejemplo, eso no aparece en ninguna parte de la... Correcto. Hashem sí aparece. La palabra Hashem aparece en el libro de Bereshit. Creo que es en el capítulo 5. Dice en hebreo Aneshei Hashem, refiriéndose a aquellos ángeles caídos. Su descendencia se llamó a esos varones, la escritura natural les llama hombres de renombre. Hombres de renombre. La traducción dice hombres de renombre, pero cuando tú lees en hebreo, allí dice Aneshei Hashem. ¿Sí? Aneshei Hashem. Pero no es ese Hashem para referirse al Eterno. Ese Hashem que está allí en la Torah, en hebreo, no aparece como un nombre para el Creador, no aparece como un nombre para el Boreo Olam, sino en referencia a aquellos gigantes, a aquellos nefilim. ¿Sí? Aunque sí aparece esa palabra Hashem, sí aparece el nombre Hashem, aparece, pero no para aludir, para hacer referencia, para llamar al Creador, sino para nombrar a aquellos nefilim, aquellos hombres grandes, gigantes. ¿Sí? La palabra Shem traduce nombre, la ha venido utilizando el judaísmo ortodoxo para no pronunciar el tetragrama Yud Hei Vav Hei. Entonces, por diferentes razones la respetamos las razones que ellos tienen para no pronunciar el nombre inefable Yud Hei Vav Hei. En su lugar, entonces, se refieren a él como Hashem, el Eterno, Hashem. ¿Sí? Bien, vamos al libro del Naví Joel, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Dice capítulo 2, verso 28 al 32. 28 al 32. Vamos a leer solamente el 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, cuando tú lees la cita directamente
en el Tanakh, la cita de los profetas, allí aparece el nombre del Creador. ¿Sí? ¿Dijiste Joel qué? Joel capítulo 2, verso 32. Joel 2, 32. Entonces, en las Biblias allí sí aparece el nombre del Creador. ¿Sí? Yud-Hei-Vah-Hei. En las Biblias cristianas ese Yud-Hei-Vah-Hei lo tradujeron como Jehová. ¿Sí? Quiere decir nada. Jehová. ¿Sí? Pero está, digamos, ese nombre. El nombre equivocado, pero está el nombre. Pero ¿cuál es la pronunciación correcta del nombre? Yahweh, Yud-Hei-Vah-Hei, Yahweh. ¿Sí? Pero cuando tú lees esta misma cita en el Nuevo Testamento, no aparece el nombre de él, sino aparece la palabra Señor, que es la que leemos acá. Pero ¿Sí? ¿por qué han puesto en el Nuevo Testamento le dieron el nombre de Yeshua si lo pronuncia? No, aquí tiene que haber colocado lo mismo. Si es una cita traída del Antiguo Testamento, Sí. debió haberse transcrito tal El cual. Yahweh, el nombre de Yahweh acá. ¿Sí? Debió haberse transcrito tal cual. Si se está tomando directamente el Antiguo Testamento, debió haberse copiado Pero tal ellos tienen cual. que tener una razón espiritual para no No. pronunciarlo, sería proteger el No, yo nombre. estoy hablando de la versión Reina Valera. Sí, 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 sí. ¿Sí? Pero ellos tienen que tener alguna razón para no haberlo hecho. La razón es una mala razón. Poner a las personas a pronunciar Baal en castellano. Vale. ¿Sí? Baal, pero en castellano. ¿Cómo es Baal en castellano? Señor. Peor Señor. todavía. Peor. Entonces es una mala decisión haber cambiado el nombre del Creador. ¿Sí? Y en su lugar poner a pronunciar a las personas Deidades que no son. cuando leen las Biblias en castellano con un nombre, Una herejía. ¿sí?, que corresponde a un dios pagano, Baal. ¿Sí? Las personas dirán, no, pero es que yo estoy leyendo es en castellano y yo leo Señor en castellano. Pero esas personas deben saber que Tampoco se puede Señor decir Señor. traduce Baal. Vale. ¿Sí? Ellos deben saber, todos deben saber que la palabra Señor deriva de la palabra Baal y que Baal se asocia con un dios pagano, cananeo. ¿Sí? Entonces esa es una gran equivocación que cometieron los escritores del Nuevo Testamento, por lo menos en castellano, no sé si en inglés y los demás idiomas, pero en vez de colocar el nombre del Creador lo reemplazaron por la palabra Señor, que significa Baal. Baal. Y así hicieron con todas las citas, con todas, tomadas del Tanakh, tomadas del Antiguo Testamento, ¿sí? Todas ellas, y las pusieron en el Nuevo Testamento, y en todas ellas cambiaron el nombre del Creador y le pusieron Señor. En todas, absolutamente en todas. ¿Sí? Para que la gente, ¿cierto?, creyera que se salva diciendo todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces las personas en su ignorancia creen que así van a ser salvos, invocando el nombre del Señor, pero resulta que la verdad están invocando esa Baal. ¿Sí? Porque hemos visto que hay una nota en el libro de Oseas, capítulo 2, hay una nota donde dice Baalí, ¿eso qué traduce? Mi Señor. Y el Creador ordena, no me llames más Baalí, no me llames más mi Señor. ¿Sí? Y el Nuevo Testamento dice aquí, en esta versión, que el que invocara el nombre del Señor será salvo. Cuando el Creador dice, no me llames más Baalí, no me llames más mi Señor. Entonces las personas deben saber la verdad del nombre. El nombre es Yahweh, Yud-Hei-Vah-Hei, y no Baal, no Señor, no Baal, no más Señor, no más Baal. ¿Sí? Es importante que el mundo lo sepa. Bien, continuemos. Aclaremos el concepto de Señor, que es Baal. Señor es el nombre del dios pagano cananeo Baal. Ya nos dimos cuenta que las mismas Biblias, en sus notas de pie de página, lo explican, lo aclaran.
En Shemot, capítulo 23, Shemot capítulo 23 tenemos un mandato. Shemot, libro de Éxodo, capítulo 23, en el pasuk Yud Gimel, pasuk 13. Allí tenemos un precepto, un mandato que tenemos que obedecer. Libro de Éxodo, Shemot, capítulo 23, verso 13. Shemot, Éxodo, capítulo 23, verso 13. Está escrito: y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Y nombre de otros dioses, como Baal, no mentaréis, ni se oirá de nuestra boca. Pues por eso nosotros tenemos que, yo lo hago pues para explicarlo, pero nosotros no debemos tomar con nuestra boca, mencionar con nuestros labios los nombres de dioses paganos. Y aquí tenemos que lamentar que el pueblo ortodoxo decidió nombrar el cuarto mes del calendario con el nombre de un dios pagano, Tamuz. Tamuz, el cuarto mes del calendario ortodoxo se llamaron Tamuz. Y esta media Biblia dice Nisan, y Nisan es creo que una deidad. No estoy seguro si Nisan sea el nombre de un dios pagano, pero lo que sí sé es que Nisan deriva de la palabra Nes, que significa milagro, Nes, milagro. Y de ahí viene la palabra Nisan, que es el nombre babilónico del mes de Aviv. El mes realmente se llama Aviv, No se debe cambiar. que significa primavera. Nisan es el nombre babilónico, el nombre que le colocaron los judíos cuando estaban en Babilonia a este primer mes. Y tengo entendido que la palabra Nisan deriva de la palabra Nes, que significa milagro, acto milagroso, Nes. Y por eso le llaman ellos Nisan, porque en este mes sucedió el milagro de la salida de Misraim, la apertura del Yam Suf, del mar de cañas, el maná y todo lo que la Torá nos describe. Pero lo que sí quiero dejar claro es que el cuarto nombre del calendario es el nombre de un dios pagano, Tamuz. Y tristemente pues durante 30 días ellos están mencionando ese nombre. Nosotros preferimos llamarlo Hodesh Revi'i, Hodesh Revi'i, cuarto mes, Hodesh Revi'i. Dime, Benjamín. Y es que pues, usted está mencionando de lo que hace con los nombres dentro del pueblo. Y resulta que pues, nosotros que venimos de cristianismo, todavía seguimos con los nombres griegos y los nombres y seguimos como no tenemos en cuenta este mandato de Shema. Es correcto, Benjamín. Lo que dice es cierto. Los nombres de los meses gregorianos pues tampoco deben ser los correctos. Enero sabemos que deriva del dios pagano Janus, en inglés, porque en español no. pero deriva, ¿no? January, ¿sí? Y así otros, nombres de emperadores romanos. El nombre pues para efecto de buscar el nombre de Dios, que es un nombre pagano. Correcto. Y todavía pues Decir Dios es equivocado porque proviene de Deus, de Zeus. Entonces tampoco es correcto. Por eso debemos empezar a purificar nuestros labios y empezar a utilizar las palabras correctas, que son las palabras hebreas.
¿cierto? Que el Creador nos ha establecido. Y sí, así como el ortodoxismo con sus labios pronuncia Tamuz, cuarto mes, nosotros también con nuestros labios pues caemos en el error de pronunciar los meses gregorianos que tampoco son los correctos. Tenemos que ir desaprendiendo para aprender, desaprender para aprender. Entonces, Kodesh Aleph, ¿sí? No es primero, ¿sí? Kodesh Echad, Kodesh Sheni, no es segundo, ¿sí? Es lo mejor, aunque algunos nombres de los meses sí aparecen en el Tanaj. Bien, sigamos. Entonces hay un mandato, Éxodo 23:13, y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. Este precepto lo encontramos nuevamente en el Teilá, en el Salmo 16. Teilá, Salmo 16. Allí también encontramos este precepto, en Pasuk 4, Salmo 16:4. El nombre de Adón no es la traducción de Esteban, sino que No, sí, eso es otra cosa. 16:4. muchos sí que colocan a del Señor en el Carmen, pero colocan muchas canciones. Pero Claro. son religiosas. Si es tomado directamente del texto hebreo del Antiguo Testamento, lo que aparece allí, Eso sí. Teilá 16, Salmo 16, verso 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Escuchen bien. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, dice David Hamelech. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Bien. Perdón, yo hacía la corrección de Adón, porque muchas traducciones que están colocando en vez de Señor le colocan Adón, y eso no tiene ninguna, lo que estamos hablando ahora no tiene que tener ninguna traducción con respecto a eso. No es correcto. Si es una cita tomada del Tanaj y esa cita aparece Yud-Heh-Vav-Heh, entonces es el nombre de él. No hay por qué ponerle otro nombre y llamarlo de otra manera. Sí, señor. Pasemos al verso 41 del capítulo 2. Verso 41 del capítulo 2. Así que los que recibieron su dabar, su palabra, fueron sumergidos en agua y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? Capítulo 2 del libro de Actos de los Emisarios. Es importante que sepamos el contexto de este discurso. ¿Sí? Este discurso son palabras del emisario Kefa en el capítulo 2, verso 14, cuando ocurre esta señal milagrosa en el Bet HaMikdash. Dice la escritura: entonces Kefa, al llamado Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Anshei Yehudim, varones judíos. Este discurso de Kefa, este mensaje, ¿a quién iba? A los judíos. Tenía unos receptores, iba dirigido. Estas palabras de Kefa en Actos de los Emisarios, capítulo 2, va dirigido a unas personas en especial. Dice: Anshei Yehudim, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén.
esto os sea notorio y oíd mis palabras. En el verso 22 continúa este discurso, continúa diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Bueno, verso 29 dice: varones ahim, varones hermanos. Bien. En el verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, bueno, así dice la versión aquí, a quien vosotros clavasteis en el madero, Elohim le ha hecho Adonai y Mashiach, Adon y Mashiach. ¿Sí? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Kefa y a los otros emisarios: varones ahim, varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 39, le responden: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Quiénes son vosotros? Ya hemos dicho, los Yehudim, varones israelitas, varones judíos, casa de Israel. Porque para vosotros, varones judíos, varones israelitas, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, los que no vinieron por alguna dificultad en peregrinación a la fiesta, para cuantos el Eterno nuestro Elohim llamare. Así, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, de esta edad mala. Así que los que recibieron su palabra, este mensaje de Kefa, que eran obviamente judíos, hebreos, israelitas, que habían subido para celebrar la fiesta de Shavuot de las semanas, fueron sumergidos en agua y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los emisarios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del lejen del pan y en las oraciones. Perdón, en el contexto de las dos casas de Efraín y Judá, Efraín sí subió entonces a peregrinar a Jerusalén. Esa diáspora subía a Jerusalén. ¿Cumplía Torah? Sí, señor. Claro que sí. Y perseveraban en la doctrina de los emisarios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del lejen y en las oraciones. Entonces, las personas que recibieron este mensaje de que Yeshua era el Mesías prometido para salvación al pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Fueron sumergidos en agua. Todo lo primero que hicieron después de recibir el mensaje fue de aceptar que Yeshua es el Mashiach prometido como Salvador al pueblo de Israel. Hicieron tevila. ¿Sí? Hicieron tevila como una demostración de haber creído y haber creído que Yeshua es el Mesías prometido como Salvador al pueblo de Israel. Entonces, recibieron esa palabra, lo creyeron, lo confesaron, y en demostración de ese acto de emuná, de fe, hicieron tevila. Se sumergieron en el templo, se sumergieron en las estanques que se habían construido junto al templo. No son los de Silo, ¿cierto? ¿Sí, no? No son los de Silo, que tenían estanques ahí también. Eran otros, ¿cierto? Dice que unos que construyeron ahí para la gente se murió. Muy bien, leamos aquí. Después del discurso de Kefa, mal llamado Pedro, a todos aquellos Yehudim, ojo con eso, a todos aquellos Yehudim que habían subido al templo de Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot, citando los Teilim, para demostrarles que Yeshua era el Mesías anunciado en las Escrituras, cerca de 3,000 personas hicieron tevilá, es decir, fueron sumergidas en agua como acto de purificación, arrepentimiento y de haber puesto su emuná, su fe obediente en Yeshua como el Mashiach de Israel.
Todas estas personas hicieron tevilá en los estanques que habían sido construidos al lado del templo, con el propósito de que toda persona antes de entrar a este lugar sagrado, el Beit HaMikdash, se purificara sumergiéndose en aquellas aguas. No cabe ninguna duda que todas aquellas, las 3.000 personas mencionadas, eran judíos piadosos, conocedores de la Torá, de Yahweh y obedientes a él. O sea que lo que equivocadamente llaman la iglesia primitiva, ¿sí? Esa iglesia primitiva la conformaron 3.000 judíos observantes de la Torá, lo que equivocadamente llaman iglesia primitiva, Y que llama cristianismo. ¿sí? Esa iglesia primitiva fue conformada nada más y nada menos que por ser aproximadamente 3.000 judíos piadosos, obedientes de la Torá. La primera que La primera, realmente fue la primera que íbamos a hacer. Sí. 3.000, todos Yehudim, todos judíos, obedientes de la Torá. ¿Por qué obedientes de la Torá? Porque habían subido a Jerusalén, como lo hemos repetido ya, obedeciendo ese precepto de Devarim, Deuteronomio capítulo 16, verso 16. Judíos observantes, judíos obedientes de la Torá, habían subido para celebrar la fiesta de Shavuot. De esos 3.000 creyeron que Mashiach era el Mesías anunciado, Salvador del pueblo de Israel. Se sumergieron haciendo tevilá, y esos 3.000, dice la Escritura, que perseveraban en la doctrina de los emisarios, en la comunión, en el partimiento del Ejem, etcétera, etcétera. ¿Qué significa perseverar en la doctrina de los emisarios? Mal llamados apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del Ejem, del pan, del Ejem, o del Jalá, y en las oraciones. La doctrina de los emisarios judíos, mal llamados apóstoles, consistía en anunciar y demostrar por la Torá de Moshe, por los Nevi'im, por los profetas y demás escritos que conforman el Tanaj, que Yeshua era el Mashiach, el Salvador prometido a Israel. Los emisarios no predicaban con el Nuevo Testamento, por la sencilla razón de que no existía para esa época. El canon del Nuevo Testamento, como se conoce hoy día, solo fue establecido por el emperador pagano Constantino en el siglo IV. Fue establecido por el emperador Constantino en el siglo IV. La expresión partimiento del Lehem, partimiento del pan. ¿Qué significa esto? Partimiento del pan es un hebraísmo. Para dejarlo quieto lo bajo, Es un hebraísmo. Por eso el profeta Shaul, cuando iba a Asia, los de la sinagoga verificaban por todo lo que decían. Verificaban Cuando Rab Shaul llegaba a las sinagogas a hablar del Mashiach, sus enseñanzas tenían que ser verificadas con los rollos. Verificadas por los rollos de la Torá y de los profetas. De la Torá y de los profetas. La expresión partimiento del pan es un hebraísmo. Es un hebraísmo, que significa compartir los alimentos. Significa compartir los alimentos. ¿Qué? ¿Hebraísmo? La expresión partimiento del pan. Es un hebraísmo que significa compartir los alimentos con los que no tienen. Así lo entendemos por el siguiente texto, escrito en el libro de Isaías, Nabí y Eshayahu, Isaías 58:7. No es que partas tu alimento, tu pan,
con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, hablando del verdadero ayuno. Hablando del verdadero ayuno el verdadero ayuno consiste también en compartir el alimento con el hambriento. Y ese compartir alimento con el hambriento se ha llamado partir el pan. Partir el pan. No es como enseñan las iglesias cristianas, que partir el pan es celebrar la Santa Cena. No, eso no es partir el pan. Lo que realmente significa partir el pan es compartir los alimentos con los que uno tiene. Y voy a explicar ese contexto. Llegan a Jerusalén judíos de otros lugares, ¿cierto? Muchos de ellos estaban hospedando en casas de amigos, de conocidos, o pagando alguna posada. Cuando estas personas los unen, estos judíos que llegan allá los unen, la emuná en Yeshua, ellos empiezan a compartir el pan, ¿sí? Es decir, empiezan a compartir los alimentos con aquellos judíos que creían en Yeshua y habitaban en Jerusalén. O sea que nosotros nos llegan judíos, debemos atenderlos y compartir el pan con ellos. Claro que sí. Porque uno tampoco en la calle sabe a quién va a ir a meter. Sí, señor. Sí, eso significa partir el pan, compartir los alimentos. ¿Sí? Isaías 58:7 lo dice. En este mismo libro de los Como Actos de los hacen aquí Emisarios. una fiesta de esas de las guitarras, que toda la gente presta a las casas, ¿cómo se llama eso? Por aquí en el valle que hay una fiesta que es de tocar tiple y guitarra. Bueno, La fiesta de No no sé. sé qué aquí, y reciben la gente en la casa para que pueda hospedar. Sí, señor. Bueno, Bueno, Es pero Ese era el mono. todo el que llega, entonces tiene ahí. correcto. Pero eso, ¿cómo lo aprendieron ellos? ¿Dónde lo aprendieron? De De la esa cultura hebrea. De la cultura hebrea. De la colonización antioqueña, llevada a cabo por judíos sefarditas, con apariencia de Sí, católicos. porque en las eran casas judíos. antioqueñas siempre había un plato y una caja de masa en la casa de los abuelos, ¿no? Sí, señor. Entonces, Por si alguien tocaba la puerta. esa es una herencia hebrea, eminentemente hebrea. ¿Sí? Bien, entonces eso significa partir el pan. Y en las oraciones, significa que ellos participaban de las 3 oraciones diarias que se celebraban en el templo, llamadas en hebreo Shaharit, que es la de la mañana, Minha, después del mediodía, y Arbit, a la caída de la tarde, a la caída de la tarde, como vemos a continuación. Vamos a los versos 46 y 47 de este capítulo 2. Bien, y perseverando unánimes cada día en el templo, y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo, Pero esto era para los varones, ¿no? en el Bet Hamikdash, y las mujeres también. Y partiendo el lején en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo. Y Yahweh añadía cada día la Kehilá a la congregación, los que habían de ser salvos. Entonces, este grupo que empezó a creer en Mashiach, algunos se quedaron en Jerusalén, otros seguramente tuvieron que regresar a sus lugares de donde venían. Dice que estos que creyeron en Yeshua perseveraban unánimes cada día en el Bet Hamikdash. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué iban al Bet Hamikdash? La respuesta es sencilla, porque siguieron siendo ¿qué? Judíos. Es que creer en Yeshua no tiene por qué hacer que los judíos dejaran de ser judíos. Que Yeshua era Mashiach. Sí, Mashiach es inherente al judío. Así es judío, es el rey de los judíos. Es inherente a toda su historia. Y los judíos que creyeron en Yeshua no tenían por qué abandonar La Torah. su Torah, sus fiestas, su obediencia a los mandatos. Siguieron asistiendo a las oraciones en el templo. No dejaron su identidad judía. No abandonaron su identidad judía.
¿sí? No la abandonaron, no dejaron de ser judíos, no cambiaron el día de adoración y de reunión, no dejaron de congregarse en Shabbat para congregarse en el otro día, eso no lo hicieron. No es que se volvieron cristianos. Bueno, digámoslo así abiertamente, los judíos que creyeron en Yeshua no se volvieron cristianos, no abandonaron su identidad para volverse cristianos, para volverse gentiles. No existían iglesias. ¿Sí? No existían iglesias, no se reunían en domingo, Nada de eso. no dejaron de utilizar su talit, Todo era Torah. no dejaron de leer la Torá, no dejaron de obedecer los preceptos, no dejaron de celebrar las fiestas del Eterno, Ah, Circuncisión. siguieron haciéndolo, no abandonaron la Brit Milá, siguieron haciéndolo, ¿sí? Siguieron congregándose en el Shabbat, ciertamente lo siguieron haciendo, y eso está demostrado aquí. Entonces perseveraron ánimas cada día en el Bet Hamikdash, compartían los alimentos en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan al Creador y tenían favor con todo el pueblo. Y aquí encontramos una palabrita que fue introducida allí con otro propósito, y dice: y el Eterno añadió cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra iglesia no debe aparecer allí, porque la iglesia no existe. Ya vamos a decir por qué no existe la iglesia. Allí lo que debe decir, y seguramente lo dice, es a la quejilá, a la congregación, los que deben de ser salvos.